Esta es la experiencia, como yo les digo, de la gestión de un proyecto de la reposición del Museo Arqueológico Gustavo Lepage en San Pedro Atacama, que es un instituto de investigaciones arqueológicas y museo San Pedro Atacama, que depende de la Universidad Católica del Norte. San Pedro Atacama, un oasis que está ubicado en el inicio de la cuenca hidrográfica más importante que hay en la región de Antofagasta, son alrededor de 11.000 kilómetros cuadrados, por lo tanto, para todo el mazo andino significó siempre un lugar de intercambio, de comercio, etc. Y por lo tanto tiene una relevancia muy importante desde el punto de vista geográfico además. Algunas fotografías, digamos, importantes que nosotros quisimos recoger de toda una cantidad y una colección inmensa, que son alrededor de 7.000 fotografías que él dejó como parte de la colección de Page. Fotografías que tiene además con casi todos los presidentes de la República en el tiempo que él estuvo acá con el museo, y esto empieza a gestarse en el año 1955, cuando él empieza a dar inicio a esto de hacer recolecciones arqueológicas. La siguiente altura. Y entonces empieza a idear un museo que iba a tener características de rotonda. Ahí posteriormente hay una cooperación que en el año 80 la empresa Codelco quiso reforzar la estructura del techo del edificio y por lo tanto se insertan sobre los muros de adobe estas cerchas metálicas y que bueno, provocan un daño estructural severo que ya más adelante les voy a contar de qué se trata. La siguiente. Esta era la figura del museo en términos de plano, que iban a ser 3 rotondas que iban a ser expositivas inicialmente, después se fueron modificando. En la década del 70, entonces el museo pasa a ser parte y pasa a ser apoyado por la Universidad Católica del Norte, que en ese tiempo era la Universidad del Norte. Y entonces empieza a trabajar todo un tema a partir de esa época en adelante también distinto. El padre de Page en el año 80 muere y por lo tanto ahí también se produce todo un antes y un después. Con toda esta información del lugar donde estamos nosotros asentados, que es una comuna rural, es la comuna además que tiene la extensión territorial más extensa que hay en Chile, que la componen 9 localidades muy alejadas unas de otras, es que empezamos a identificar varias cosas. Por un lado, una falla estructural del edificio, habían daños evidentes en el edificio. También nosotros consideramos que el espacio que nosotros teníamos en metros cuadrados no permitía desarrollar todas las actividades que nosotros como institución realizamos. Básicamente son 3, que una es el lineamiento de investigación, lo segundo es todo lo relacionado con la colección y la exhibición, y el tercer punto es la unidad de relaciones con la comunidad, de alguna manera para que como institución consideráramos siempre el tema de la responsabilidad social también en el territorio donde estábamos adscritos como museo. Bueno, y a partir también de todo ese trabajo empezamos a identificar con el resto de equipos multidisciplinarios que pertenece al museo que habían no solo fallas estructurales, también había un guión que terminaba, por ejemplo, con la llegada de los españoles, asumiendo que con eso terminaban los atacameños con la llegada de los españoles, cosa que quisimos nosotros en el diseño, no solamente terminarlo ahí, sino que considerar un guión que relatara la historia de los primeros asentamientos hasta la actualidad, incluso. Y también todo lo que es una colección en estado vulnerable por estas fallas estructurales que tiene el edificio, pero también porque las condiciones de conservación son bien rigurosas. Y nosotros la verdad es que no tenemos ni el presupuesto para poder desarrollar un trabajo más adecuado, ni siquiera de nivelación de la colección, y empezamos entonces a trabajar en diferentes líneas estratégicas. De qué manera diagnosticábamos toda esta situación. Y entonces, a partir de una herramienta que se utiliza para proyectos que se llama el árbol de problemas, en que uno trata de buscar a partir de qué causa, cuál es el efecto final. Y en esa causa, entonces, nosotros identificamos estas 3 que les acabo de señalar: el tema infraestructural, el tema relacionado con la colección, que estaba desprovista de una buena conservación, y por lo tanto una exhibición también que no es lo que nosotros quisiéramos hoy día. Y el tercer punto, que tiene que ver con estas relaciones con la comunidad, y de manera tal de que
como es una comuna predominantemente indígena, las comunidades también se sintieran interpretados a través de este relato que era el guión museológico. Costó mucho poder llegar a esto de cómo plantear el proyecto, porque como está el Instituto de Investigaciones Arqueológicas, está el museo, existen diferentes actividades, pero logramos evidentemente llegar a través del trabajo en equipo. El activo que sostiene el proyecto es la colección Lepage. Sin la colección Lepage no habrían investigadores, no habría museo, no habría museografía, y por lo tanto nos concentramos en efectivamente levantar toda la información asociada a la colección Lepage para que ese fuera nuestro argumento, ¿ya? Bueno, las alternativas de financiamiento. Ustedes saben que la Universidad Católica del Norte es privada. Nosotros resguardamos una colección que no es de la Universidad Católica del Norte, es del Estado de Chile. Somos una institución que resguarda y conserva un patrimonio que es del Estado. Y por lo tanto, no tenemos la posibilidad de ocupar los fondos disponibles que tienen otros museos que sí son, en este caso, de la DIVAM. Y por lo tanto, se nos cierra un poco el abanico de posibilidades. Entonces, tuvimos que empezar a analizar desde ese punto de vista también de qué manera encontramos la manera de buscar una viabilidad a poder mejorar todas estas causas que yo les decía que estaban provocando que la colección de Lepage estuviera en riesgo. Y empezamos a buscar entonces ya la posibilidad de fondos disponibles que pudiesen permitirnos ya no solo conservar, porque como el edificio tenía fallas estructurales, la modalidad o el lineamiento de conservación para mejorar el edificio no nos servía, entonces teníamos que pensar ya en una cosa mayor. Y entonces buscando encontramos una posibilidad que es un lineamiento que se llama Arte y Cultura en la submodalidad de museo, que permite y está establecido unas bases de proyectos que trabaja proyectos de diseño y después de ejecución de ese diseño. Y entonces decidimos optar por esa posibilidad. El municipio entonces en este sentido nos presta la posibilidad de que ellos presenten el proyecto como unidad técnica, nosotros solamente como a nivel de usuario. Ahora, ¿por qué una Universidad Católica del Norte que es privada podría optar a fondos públicos? Solo por la sencilla razón de que el museo es de carácter público. Y todo pasa lo mismo, siempre cuando el carácter del edificio es público, existe la posibilidad de ocupar fondos sectoriales, ¿ya? Hay que buscar de qué manera la unidad técnica en este caso puede ayudar. En el caso de proyectos de museo, el lineamiento establece que pueden ser los gobiernos locales, que son el municipio, o el Ministerio de Obras Públicas, el Consejo de Monumentos Nacionales, señor. Pero sabemos que el Consejo de Monumentos Nacionales opera solamente en Santiago, tiene algunas oficinas incluso en San Pedro, pero que trabajan en un proyecto en particular, que es el proyecto Capañán, y por lo tanto ellos no dan abasto para una iniciativa como esta que involucraba una serie de equipos multidisciplinarios. El plan estratégico diseñado por la propia consultora, en este caso abordaba dos líneas importantes, o tres líneas importantes. Arquitectura, obviamente porque tiene que ver con el producto esperado, el área de colecciones y finalmente el área museográfica. Les voy a explicar un poquito en qué consistió el trabajo asociado al tema del área puntualmente de colecciones. En la primera etapa se hizo la formulación de la delimitación de las líneas de trabajo, puntualmente asociada a la línea de colecciones, que en este caso se iba a hacer la preselección de aquellas piezas que iban a ser incluidas en el proceso de la nueva museografía, ¿ya? Haciendo además un diagnóstico del estado de conservación actual de estas piezas preseleccionadas de contingencia. Bueno, el plan de contingencia es un elemento importante y de prioridad a desarrollar porque efectivamente en la eventualidad ya de ejecución del propio proyecto, o sea, a la hora de la construcción, hay que echar abajo el edificio actual. ¿Ya? Un edificio que no está considerado, no tiene carácter patrimonial, por tanto, uno de los elementos que nos permitió, plantearnos, ¿no? Una propuesta de un nuevo inmueble. En este sentido, el plan de contingencia recoge todas aquellas actividades que están insertas dentro de la contingencia, valga la redundancia, de
construcción del nuevo museo. O sea, el retiro de toda la colección, las 380.000 piezas arqueológicas y etnográficas que cuenta el museo, ya se van a desplazar, se van a movilizar a un sitio ya cercano al predio actual que ocupa el museo, donde se va a hacer un depósito transitorio con todos los estándares, etcétera, en función precisamente de poder resguardar de manera transitoria mientras se construye el nuevo museo. Las conclusiones de la línea de infraestructura, bueno, a partir del análisis que se desarrolló de las condiciones actuales, se hicieron las recomendaciones infraestructurales para el nuevo edificio, la evaluación de las condiciones climáticas y medioambientales y la definición del área de conservación, o sea, el área técnica donde se iban a desarrollar los procedimientos en los futuros espacios del futuro inmueble, y las recomendaciones de conservación para el área de exhibición. O sea, en el fondo, el personal de conservación estuvo trabajando transversalmente, no solamente en los objetivos asociados a digamos, las condiciones óptimas de la unidad, sino también un poco vinculándose con esta otra demanda ya que implica el proyecto de hacer un cambio museográfico, y con todas las características y todas las condiciones que demanda la proyección de para la redundancia, un proyecto de estas características.